por dar dos más, Zedillo, que viene a pontificar sobre la democracia, también tiene las manos manchadas de sangre. La semana pasada recordé la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, Coyuca de Benítez, en donde policías y agentes judiciales dispararon contra indefensos campesinos durante 20 minutos. Asesinaron a 17 campesinos. La información viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muy relevante la fecha, junio de 1995. ¿Quién era presidente? Ernesto Zedillo. La semana pasada también recordé la matanza de Acteal, 22 de diciembre de 1997. ¿Quién gobernaba? Ernesto Zedillo. 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas exclusivas del ejército, mientras gente estaba orando en una ermita. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde. 8 horas de masacre, 45 personas muertas, 12 mujeres, 4 embarazadas, 16 niñas, 4 niños, 17 hombres, además de los heridos. ¿Quién gobernaba? Ernesto Zedillo. Esta sí no la recordé la semana pasada, la recuerdo hoy. La matanza en El Bosque, en Chiapas. Fecha, noviembre de 1999. ¿Quién gobernaba? Ernesto Zedillo. Más de 1,000 elementos del ejército y de las diversas fuerzas policíacas, acompañados por helicópteros y vehículos artillados, como en las guerras, se lanzaron a las primeras horas de la madrugada contra 3 comunidades indígenas, dejando un saldo de 8 pobladores muertos. Por aquí vi en el chat que alguien señalaba a Zedillo como asesino de indígenas. Y creo que coincido que Zedillo es un asesino de indígenas, porque las masacres que se dieron durante el gobierno de Zedillo, en donde se usaba a los policías federales y al ejército en contra de gente pobre y desarmada, son delitos, por aquí alguien dijo, María López, de lesa humanidad. Y les recuerdo otra, vean la fecha, junio de 1988, masacre en El Charco, Ayutla de los Libres, información oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Llegaron los militares, rodearon una primaria en donde se encontraban durmiendo varios indígenas que habían participado en una asamblea, comenzaron a dispararles a las poquito antes de las 5 de la mañana y el tiroteo terminó a las 11. 6 horas de balazos padecieron quienes estaban en la escuela. 11 presuntos guerrilleros, 5 heridos, 25 detenidos, 2 presos, y sobre todo para los medios chayoteros que hoy defienden a Xóchitl Gálvez, que defienden al PRI, que defienden a Lito Moreno, bueno, pues vean lo que señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Resulta ser que se impidió la entrada de periodistas y de ONGs defensoras de los derechos humanos. 2 días no los dejaron entrar al lugar de la masacre. En ese tiempo, tuvieron tiempo para borrar todas las evidencias. Entonces, señor Ernesto Zedillo, eso sí no se lo preguntó Andrés Manuel López Obrador, pero estaría muy bien que nos dijera Zedillo, esas masacres, ¿quién se hizo responsable? A ver, Zedillo, contesta. Pero además, los que nos tocó ver, Zedillo exhibió que no tiene palabra institucional. ¿Por qué nos viene a hablar de democracia? Él firmó los acuerdos de San Andrés, febrero de 1996. El presidente era él. Él firmó los acuerdos de San Andrés con el EZLN. Y como dice Victoria RB, que nos sigue en YouTube, tienes toda la razón, Victoria, estos sí que eran autoritarios. Exacto. Estos sí que eran autoritarios. Pero además Zedillo firma los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996, pero nunca los cumplió. Ahí está el testimonio de uno de los integrantes de la Comisión
de la llamada Cocopa, en donde dice, a Zedillo le estorbaban los acuerdos de San Andrés, los firmó, pero nunca pensó cumplirlos. Entonces, que nos diga, ¿por qué no los firmó? Si él los promovió, bueno, no, ¿por qué no los cumplió? Porque de que los firmó, los firmó. Y además también tenemos que recordar, pues que Zedillo fue el principal beneficiario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ahí está, detrás de Salinas de Gortari, en el funeral de Colosio. Él fue el principal beneficiario. Zedillo no habría sido nunca presidente de México si no se asesina en Tijuana, en Lomas Taurinas, a Luis Donaldo Colosio. El presidente habría sido Colosio. MK me agradece porque dice cosas que yo desconocía de Zedillo. Claro, esa es la idea, recordarle a Zedillo en su cara todo lo que pasó en su sexenio, porque hay gente que lo hubiera podido creer. Y me parece magnífico el comentario de OR en YouTube. Xóchitl Gálvez hubiera defendido a los indígenas. Exacto, porque tampoco que nos diga Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez no era una niña. Ella se integró al gobierno de Vicente Fox en 2003, es decir, en el sexenio posterior a Zedillo, que además dicen que fue pactado. ¿Sí? Fue pactado. Xóchitl Gálvez nació en febrero de 1963. Ya tenía más de 30 años en el 93 y cuando se dan estas masacres tenía 33 años. ¿Y en dónde estaba Xóchitl Gálvez? Ya tenía 33 años. Me encantó tu comentario, OR, tu observación. Efectivamente, nunca vimos a Xóchitl Gálvez salir a criticar a los gobiernos priistas por estas masacres de indígenas y campesinos. No salió. Ni las va a recordar, ¿eh? Y como señala este medio de Oaxaca, que publicó en una portada, pues en política no hay asesinos solitarios. Acabamos de ver en esta semana un comunicado de la Fiscalía General de la República en donde se queja, se lamenta de que un juez federal, no quiere dar una orden de aprehensión contra otra persona que hay múltiples pruebas que fue el segundo que disparó. ¿Qué quiere decir? Pues que lo más probable es que haya varias gentes involucradas. ¿Cuándo Zedillo investigó realmente la muerte de Colosio? No, él se benefició de la muerte de Colosio. Él está en Estados Unidos gracias a Colosio. Él entró al Consejo de Administración de Procter & Gamble, Union Pacific y Alcoa gracias a la muerte de Colosio, pero nunca intentó investigar realmente porque nadie en este país puede creer que a Colosio lo mató un asesino solitario. Lo más probable es que fue todo un complot desde el poder. Y sabemos que desde el poder, pues el hombre más poderoso de México era el presidente de la República, ¿no? Ahora, esta es interesantísimo. Miren, la Suprema Corte. Interesantísimo. Lo tomé de la revista Contralínea, que lo publicó el 12 de marzo de 2023. Y no tiene pierde. Yo nada más cambié el texto en rojo para resaltar y dejé el texto tal cual porque me parece magnífica la redacción de ese artículo de Contralínea. Ernesto Zedillo cerró durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obligó a jubilación inmediata a los 26 ministros de los que contaba en ese tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más yo quiero preguntar, ¿qué escándalo harían Loret de Mola, López Dóriga, Denise Dresser, Carmen Aristegui, Xóchitl Gálvez, Marco Cortés? ¿Qué harían
si Andrés Manuel hubiera en el 1 de enero de 2019 o en 2020 o en 2021, si hubiera hecho lo que hizo Ernesto Zedillo. Por aquí alguien en esta transmisión decía que estos sí eran autoritarios. Aquí está. Y no organizaron marchas de el Poder Judicial no se toca. Vamos a defender a la Suprema Corte. No, Zedillo llegó y los corrió a todos, todos y todas, 26, van para afuera. Eso es autoritarismo de los neoliberales. Pero hoy la hipocresía que reina en los medios quieren hacernos creer que eso ya se les olvidó. No. Y una más, porque la han estado poniendo en el chat, y también es una de las preguntas que hace el presidente de la República, pues ya que estás en México, pues contéstanos, porque ese señor Zedillo, supereconomista, que aprovechó la educación pública en México, que cobra 130,000 pesos mensuales por 6 años de trabajo, entregó los ferrocarriles a los extranjeros. Mayo de 1995, Diario Oficial de la Federación. Hay una historia muy interesante del Instituto Mexicano del Transporte, de donde tomé estos datos. El 16 de diciembre del 96 se entregaron casi 4,000 kilómetros de vías. Miren, 4,000 kilómetros de vías, lo voy a decir a la mexicana, es un madral. 4,000 kilómetros de vías. Tan solo piensen que la distancia entre Ciudad de México y Tijuana puede ser 2,000 kilómetros. Pues 4,000 kilómetros son 2 veces, porque pues, una vía del tren se usa para ir, se usa para regresar. Estaríamos hablando de una vía aproximadamente, una vía que conectara Tijuana con Cancún. 4,000 kilómetros. Pero quiero que vean otra cosa. Concesiones a 50 años otorgadas en 1996, porque otra cosa que caracteriza a los neoliberales son el tomar medidas antinacionales de manera transeccional. ¿Quién le dio legitimidad a Zedillo para concesionar por 50 años a Kansas City Southern? 50 años. En 1996, estamos hablando que por allá del 2050, o sea, todavía tienen 30 años, 25. Y como dice Alberto AC, que ya sacó la cuenta, equivale a 2.5 veces la vía del Tren Maya. Exacto. Y en junio de 1997, el señor Zedillo, neoliberal, antimexicano, entregó el ferrocarril Pacífico Norte a Union Pacific. 6,200 kilómetros. La revista Polemón acaba de publicar un artículo. Déjenme ver ese artículo. Es del 28 de julio de 2021, en donde Polemón señala que Zedillo entregó en concesión más de 22,000 kilómetros de vía. 22,000. Unas 15 trenes mayas. En ese tiempo era el 84% de la red ferroviaria y ni más ni menos que el 95% del sistema ferroviario.